Junio de 1944. 5 años después de que estallara la Segunda Guerra Mundial, el destino de Europa entera colgaba de un hilo. En el oeste, los aliados preparaban una invasión a gran escala. Su objetivo, liberar Francia y abrir un nuevo frente contra la Alemania nazi. En el otro extremo, la Wehrmacht esperaba con tensión el ataque inminente. Y mientras ambos ejércitos se preparaban para enfrentarse, Adolf Hitler descansaba en su residencia privada, el Berghof, un palacete de montaña en los Alpes bávaros, con vistas a Berchtesgaden. El 3 de junio de 1944, a solo 3 días del desembarco, no hubo señales de alarma en el corazón del régimen. En ese refugio alpino se celebró una boda, un evento íntimo, lleno de figuras del Tercer Reich. La novia era Gretel Braun, hermana menor de Eva Braun. El novio, Hermann Fegelein, alto oficial de las SS, y enlace directo de Heinrich Himmler en el cuartel general del Führer. Mientras los aliados afinaban los últimos detalles para lanzar la operación más grande de la historia, los jerarcas nazis brindaban con champán y sonreían para las fotos. La ceremonia fue discreta pero cuidada. Los invitados vistieron sus mejores galas, salvo Hitler, que, fiel a su estilo, lució su uniforme gris habitual y se comportó como un anfitrión distante, más como un patriarca simbólico que como un líder en guerra. Permitió que la celebración se desarrollara con cierta libertad. Hubo música de la banda de las SS, copas que no dejaron de llenarse, y un ambiente que, por momentos, parecía ignorar la guerra. Pero Hitler no permaneció mucho tiempo. Se retiró temprano, dejando que la fiesta siguiera sin él. La velada se alargó hasta la madrugada. Entre todos, el que más se dejó llevar fue Martin Bormann. Bebió hasta el exceso, perdió la compostura, y terminó siendo arrastrado hasta su residencia, completamente inconsciente. Mientras tanto, Hitler seguía convencido de que todo estaba bajo control. Estaba seguro de que, si los aliados se atrevían a atacar, serían derrotados antes de pisar suelo francés. Joseph Goebbels, su ministro de propaganda, repetía con sarcasmo en sus discursos una frase provocadora. Dicen que vendrán. ¿Por qué no lo hacen? Para Hitler, frenar la invasión no solo sería una victoria defensiva, sería una señal definitiva de que británicos y estadounidenses no tenían futuro en la guerra. Una oportunidad para volcar todos sus recursos contra la Unión Soviética en el este. Con esa confianza, ordenó reforzar la llamada Muralla del Atlántico, una línea defensiva que, en la teoría, se extendía desde Noruega hasta España. Se presentó al mundo como una barrera infranqueable. Pero la verdad era muy diferente. Esa muralla era, en gran parte, un producto de la propaganda nazi. Una ilusión de fuerza. Los comandantes que estaban al frente de la defensa sabían la realidad. Faltaba hormigón, faltaban hombres, faltaban armas. Pero Hitler no escuchaba. Como tantas veces, prefería las apariencias a la estrategia. Rechazaba cualquier comparación con la línea Maginot, la fortificación francesa que fracasó en 1940, y desestimaba las advertencias de sus propios generales. En lugar de reforzar las defensas costeras con recursos limitados, Hitler priorizó la construcción de gigantescos refugios para submarinos. Creía firmemente que una nueva generación de U-Boot podría cambiar el curso de la guerra en el Atlántico, aunque para entonces la Kriegsmarine ya había perdido el control del mar. El comandante del frente occidental, el mariscal Gerd von Rundstedt, lo tenía claro: el muro atlántico era una exageración sin valor real. Para él, y para otros altos mandos, la defensa debía ser móvil, no estática. Tenían presente la advertencia de Federico el Grande: quien intenta defender todo, no defiende nada. Rundstedt proponía abandonar Italia, cuyo terreno hacía imposible una defensa efectiva, y replegarse más allá de los Alpes, estableciendo una línea más corta y sostenible. También criticaba la presencia de miles de tropas en Noruega, donde, según él, no había ningún valor estratégico en tierra firme. Pero Hitler pensaba distinto. Estaba obsesionado con defender los puertos clave. Ordenó que ciudades como Dunkerque, Calais, Boulogne, Le Havre, Cherbourg, Brest, La Rochelle y Burdeos se convirtieran en Festungen, guarniciones fortificadas que debían resistir hasta el último hombre, aunque estas plazas fuertes buscaban retrasar al enemigo. Dentro del ejército, muchos advertían que dispersar tropas así debilitaba la capacidad de reacción. Un ejército inmóvil era un ejército condenado. Y aún así,
Hitler prohibió movilizar divisiones estratégicas, como las estacionadas en las islas anglo-normandas. Estaba convencido de que los británicos intentarían recuperarlas primero, y no consideró moverlas a Francia, donde podrían haber reforzado la defensa real. Para Hitler, construir fortalezas, en el este y en el oeste, era esencial para evitar retrocesos no autorizados. Pero esa rigidez convirtió a su ejército en una red de posiciones fijas, incapaces de reaccionar ante un ataque rápido y masivo. Más de 120,000 soldados quedaron atrapados en guarniciones aisladas, incapaces de apoyar otras zonas críticas. La orden de resistir a toda costa contradecía la doctrina tradicional del Estado Mayor alemán, que priorizaba la flexibilidad y la capacidad de maniobra. Cuando llegó el día D, esa rigidez se convirtió en una condena. La mejora de las defensas del Canal de la Mancha fue encomendada a Erwin Rommel, comandante del Grupo de Ejércitos B. Rommel, que había sido un fiel servidor del régimen, ya no era el mismo de antes. Tras enfrentarse a la supremacía aérea aliada en el norte de África, había cambiado su visión de la guerra. Aunque seguía siendo un estratega brillante y un héroe nacional, comenzó a criticar abiertamente la conducción del conflicto y describía los discursos de Hitler como rayos de sol, mensajes vacíos para levantar el ánimo de oficiales cada vez más desmoralizados. Rommel intuía que la verdadera tormenta aún no había comenzado y que el enemigo que se aproximaba por el canal era mucho más poderoso de lo que Hitler quería admitir. Sin embargo, Rommel no se rindió. A pesar de las limitaciones impuestas desde Berlín, hizo todo lo que estuvo en sus manos para reforzar la costa. Rommel no era un comandante de escritorio. Se levantaba cada día a las 5 de la mañana, desayunaba junto a su jefe de Estado Mayor, el general Hans Speidel, y salía inmediatamente a recorrer las defensas costeras en su coche oficial Orch. Con él viajaban apenas un par de oficiales de confianza. Pasaba el día en el terreno, inspeccionando búnkeres, revisando obstáculos, hablando con los soldados. Solo regresaba por la tarde, y tras una cena frugal, se reunía con su círculo íntimo. Allí, bajo los cedros del castillo, paseando en la oscuridad, discutía los asuntos más delicados. Temas que no podían tratarse en las reuniones oficiales. Uno de esos temas era su frustración con la falta de un mando unificado en la defensa de Francia. Hitler, influenciado por Göring y el almirante Dönitz, se negaba a fusionar la Luftwaffe y la Kriegsmarine bajo una sola autoridad. Solo él podía tener el control total. La Luftwaffe, por ejemplo, contaba con más de 350.000 hombres en el oeste, pero la mayoría no eran pilotos ni artilleros, sino encargados de logística y comunicaciones, parte del gigantesco aparato burocrático de Göring. Además, Göring se rehusaba a ceder el control de su artillería antiaérea al ejército, lo que impedía coordinar de forma eficaz la defensa terrestre con la protección aérea. Las consecuencias eran fatales. Cada ataque aliado llegaba con muy poca resistencia desde el cielo. Cada vez que Rommel se quejaba, desde Berlín le respondían con promesas vacías, que pronto llegarían cazas a reacción, que estaban desarrollando armas secretas, que todo cambiaría a favor de Alemania. Pero Rommel ya no creía en milagros. Sabía que no tenía margen de maniobra, y por eso, cada día contaba. Estaba convencido de que los aliados desembarcarían en Normandía. Inspeccionó la zona una y otra vez. Observó que la bahía, que luego sería conocida como Omaha Beach, recordaba a Salerno, donde los aliados habían desembarcado en Italia con éxito. Rommel creía que el desenlace se decidiría en las primeras 48 horas. Si lograban contener la invasión en ese tiempo, habría esperanza. Con ese objetivo, reforzó todas las defensas. Se reutilizaron torretas de tanques franceses capturados en 1940, instalándolas sobre búnkeres de hormigón. Fueron apodadas Tobroks, en homenaje a la célebre batalla del norte de África. Para frenar los aterrizajes aéreos, ordenó la instalación de obstáculos en campos abiertos. Miles de postes de madera se alzaron en praderas y terrenos planos, colocados estratégicamente para bloquear paracaidistas. Estos postes se conocieron como los espárragos de Rommel, por su forma puntiaguda y su despliegue en fila. La mano de obra para estas tareas no era alemana. Fueron trabajadores franceses y prisioneros de guerra italianos quienes construyeron la mayor parte de estas defensas. Las constantes inspecciones de Rommel afectaron el ritmo de entrenamiento. La prioridad absoluta era fortificar, no practicar. La escasez de munición redujo los ejercicios de tiro, y eso se tradujo en una caída en la precisión y efectividad de las tropas.
La imagen de una Alemania fortificada era una ilusión. En la práctica, el ejército alemán en el oeste era una mezcla heterogénea y debilitada. Rundstedt, en teoría, tenía bajo su mando a 1,5 millones de soldados. Pero no podía dar órdenes a la Luftwaffe ni a la Kriegsmarine. De los 850.000 soldados del ejército de tierra, más de la mitad estaban asignados a unidades estáticas, sin artillería móvil, destinadas únicamente a la defensa costera. Entre estas tropas había batallones conocidos como de oído y estómago, formados por soldados con discapacidades físicas, heridas internas, problemas auditivos o limitaciones médicas. Otras divisiones estaban compuestas por reclutas extremadamente jóvenes o demasiado mayores. Su rendimiento en combate era muy inferior. Las mejores unidades, por supuesto, no estaban allí. Los paracaidistas de la Luftwaffe, la SS y las divisiones acorazadas se quedaban con los mejores hombres y el mejor equipo. Esto obligó a las divisiones blindadas a mantenerse demasiado tiempo en combate, disminuyendo su capacidad operativa por desgaste. Y no solo eran alemanes. El ejército alemán en Francia incluía a hombres de Alsacia, Lorena, Luxemburgo y Volksdeutsche, germánicos nacidos fuera del Reich, que muchas veces no hablaban bien el alemán. Su integración era limitada. También hubo reclutamiento forzado de jóvenes polacos enviados al frente sin posibilidad de elección. Los oficiales temían que en pleno combate, algunos de estos hombres se volvieran en su contra. Y no era paranoia. Varios desertaron y se unieron a la resistencia francesa. La 352ª División de Infantería fue la unidad alemana más importante en el día D. Defendió Majavich y parte de Goldwich. Había sido creada apenas en noviembre de 1943, bajo el mando del teniente general Dietrich Kreis. Estaba compuesta por una mezcla de veteranos del Frente Oriental, jóvenes reclutas y Volksdeutsche. Inicialmente, esta unidad estaba destinada a luchar en Rusia, pero ante la inminencia de la invasión, fue trasladada a Normandía y desplegada en el sector de Bayeux. La estrategia de Rommel también incluía confiar en las divisiones acorazadas y mecanizadas. Estas eran, sin duda, la élite del ejército alemán en Francia. Entre ellas destacaba la Panzerlehrdivision, comandada por el general Fritz Bayerlein, veterano del norte de África y colaborador cercano de Rommel. Esta unidad estaba formada por instructores y personal altamente calificado en guerra blindada. Era una división de élite. Otra división clave era la segunda división Panzer, al mando del teniente general Heinrich von Lüttwitz. Rommel confiaba tanto en él que, si las circunstancias lo exigían, lo consideraba un candidato viable para negociar con los aliados. Más cerca de la costa, la 21ª División Panzer tenía la misión de frenar el avance británico en el sector de Caen, pero su equipamiento dejaba mucho que desear. La mayoría de sus tanques eran Panzer IV, muy inferiores frente a los más modernos Panzer o Tiger. Además, gran parte de sus hombres eran Volksdeutsche. Según su comandante, el general Edgar Feuchtinger, tenían dificultades para comprender órdenes básicas. En el flanco oriental, alrededor de Caen, se desplegó una de las mayores concentraciones de divisiones blindadas de la Waffen-SS desde la batalla de Kursk. Los hombres estaban listos. El terreno estaba fortificado, pero la realidad era clara. La calidad, la cohesión y la movilidad del ejército alemán en Francia era mucho más frágil de lo que parecía. Y cuando el cielo se llenó de paracaídas, ya era demasiado tarde. Entre las unidades más temidas en Normandía se encontraba la primera división acorazada de la SS, junto con la 12ª División Hitler-Jugend, formada por jóvenes fanáticos, altamente adoctrinados desde la infancia. Entonces llegó el amanecer del 6 de junio de 1944, el día que lo cambiaría todo. Desde lo alto de Omaha Beach, el teniente coronel Werner Pluskat, al mando del primer batallón de fusileros de la 352ª División de Infantería, observaba el mar desde una posición fortificada. Dentro de su búnker, con los prismáticos en mano, no veía movimiento. Todo estaba envuelto en niebla. Silencio. Nada indicaba lo que se avecinaba. A sus pies, su perro descansaba en calma, pero de pronto se levantó, tenso, y comenzó a ladrar desesperadamente. Miraba hacia el Canal de la Mancha, como si presintiera lo que venía. Pluskat volvió a alzar los prismáticos, y entre los bancos de niebla, lo vio. Siluetas, oscuras. En el horizonte, miles. Una flota inmensa avanzaba hacia la costa francesa. Buques de guerra, transportes,
lanchas de desembarco. Una masa gris que se movía como un solo cuerpo. Era la mayor invasión marítima de la historia. Más de 6,000 embarcaciones dirigidas a Normandía. Eran las 5:50 de la mañana. Y en ese instante, Pluskat se convirtió en uno de los primeros oficiales alemanes en presenciar el comienzo del día D. De repente, la calma se rompió. Desde acorazados, cruceros y destructores, la flota aliada abrió fuego. Cientos de cañones giraron hacia tierra firme y lanzaron una andanada ensordecedora sobre las 5 playas del desembarco. Proyectiles de todos los calibres llovieron sobre la costa. Más de 38,000 cohetes impactaron en la arena, cubriéndola de cráteres, humo, fuego y muerte. La tierra temblaba. El aire se volvió irrespirable. La costa se transformó en un campo lunar. Mientras tanto, cientos de lanchas de desembarco se acercaban a la orilla, cargadas con miles de soldados británicos, estadounidenses y canadienses. Muchos estaban agotados tras horas de espera, y el mar embravecido los había dejado físicamente destrozados. El fuerte oleaje, de casi 2 metros, convertía cada metro en un tormento. Empapados y mareados, muchos se arrepintieron del desayuno previo al desembarco. La carne enlatada regresó demasiado pronto. Las bolsas para el mareo, ya empapadas, se rompían con facilidad. Algunos soldados usaron sus propios cascos como recipientes para vomitar, lavándolos en el agua cada vez que una ola lo permitía. En contraste, las tropas alemanas esperaban en silencio. Desde sus búnkeres y trincheras, descansados, secos y en alerta, tenían sus armas preparadas. A las 6:30 de la mañana, la 4ª División de Infantería de fue la primera en tocar tierra, en la playa conocida como Uta. El desembarco ocurrió en una franja arenosa, que ofrecía cierta cobertura gracias a las dunas y pantanos. La resistencia alemana fue débil. Un pequeño grupo de defensores respondió con morteros y fusilería, pero no pudieron frenar el avance. Por un error de navegación, los soldados desembarcaron 1 kilómetro al sur del punto previsto. Casualmente, ese sector había sido bombardeado por error horas antes. La defensa estaba ya destruida. El resultado fue claro. Las tropas estadounidenses avanzaron rápidamente, abriendo una brecha en el espigón de hormigón y penetrando tierra adentro. A la cabeza de la operación iba el general Theodore Roosevelt Jr., hijo del presidente Franklin D. Roosevelt. Al llegar a tierra, pronunció una frase que quedaría en la historia: "Comencemos la guerra desde aquí". Utah Beach fue asegurada en pocas horas. Las pérdidas fueron bajas, 429 bajas, incluyendo 129 muertos. Una cifra mínima comparada con lo que ocurriría a pocos kilómetros de allí. Porque mientras en Utah todo salía según el plan, en Omaha Beach se vivía una pesadilla. El bombardeo naval preliminar no destruyó las defensas alemanas. Las trincheras, los nidos de ametralladoras y los cañones seguían allí, enteros, esperando. Cuando las primeras lanchas tocaron tierra, se desató un infierno de fuego cruzado. En la defensa participaban soldados de la 352ª División de Infantería, veteranos del Frente Oriental, y unidades de la 716ª División de Costa, sumando cerca de 7,000 hombres desplegados a lo largo de 8 kilómetros de playa, protegidos por acantilados de hasta 50 metros de altura. Dentro de las lanchas, los soldados estadounidenses oían los proyectiles pasar por encima como trenes de carga. El estruendo era inhumano. Muchos no podían ver nada más allá de los cascos de sus compañeros. La visibilidad era nula. Solo sabían que, cuando la rampa se abriera, todo cambiaría. Y así fue. Cuando las rampas se bajaron, las ametralladoras alemanas dispararon directo a las aperturas. Varias embarcaciones quedaron varadas en bancos de arena, dejando a los soldados expuestos incluso antes de desembarcar. Algunos se lanzaron al agua solo para hundirse con el peso del equipo y morir ahogados. Otros cayeron antes de dar un solo paso fuera de la lancha. Una de las lanchas del 16º Regimiento de Infantería fue alcanzada de inmediato. Los 3 mandos de pelotón murieron al instante, junto a varios soldados más. Otros intentaron escapar por los costados, sin éxito. 2 miembros de la tripulación murieron de inmediato. Un soldado, al bajar, encontró el agua apenas a la altura de los tobillos. Pero tras unos pasos, el mar le llegaba a la cintura. Se lanzó a nadar. Logró alcanzar un obstáculo antidesembarco y se cubrió tras él. Una bala atravesó su mochila. Por milagro, no su cuerpo. En muchas zonas,
los soldados saltaron al agua sin saber que ésta los cubriría por completo. Allí, entre olas, fuego y miedo, comenzó la verdadera batalla por Europa. Numerosos combatientes no sabían nadar, y cuando las rampas se abrieron, muchos se hundieron de inmediato. La desesperación se apoderó de ellos. Se deshicieron de sus mochilas, de sus fusiles, de todo, intentando mantenerse a flote. Desde atrás, otros observaban cómo los primeros desaparecían bajo el peso de su equipo. Se generaron escenas de pánico. Algunos eran alcanzados por el fuego enemigo mientras aún luchaban por no ahogarse. Otros fingían estar muertos, flotando junto a cadáveres, esperando que la corriente los llevara hasta la orilla. Pero una vez en tierra, la pesadilla apenas comenzaba. Avanzar por la playa era una prueba extrema. El equipo mojado, el uniforme empapado, hacían que cada paso fuera como arrastrar plomo. Muchos soldados no podían moverse. Los que cargaban más munición, herramientas o radios, simplemente colapsaban. Más tarde, se concluyó que cientos de vidas se perdieron por el simple hecho de estar sobrecargados. Los gritos se confundían con los disparos. Heridos suplicaban ayuda. Algunos se arrastraban sin fuerza ni dirección. Otros caían al dar su primer paso fuera de la lancha. Pelotones enteros fueron prácticamente aniquilados antes de llegar a la línea de arena. Con los mandos muertos, las unidades quedaron sin liderazgo. Y sin embargo, los soldados comprendieron algo crucial. Quedarse quietos era morir. La única opción era avanzar. Correr no hacia el combate, sino hacia la supervivencia. Omaha Beach se convirtió en una franja infernal. Un corredor entre la vida y la muerte. Cubierto de cuerpos, fuego, explosiones, humo y caos. Varios intentaron volver a ayudar a sus compañeros heridos. Fueron abatidos en el acto. Los que lograron cruzar no podían ofrecer apoyo. El 80% de sus armas no funcionaba. La arena, el agua salada y el barro habían inutilizado la mayoría de los fusiles. Muchos quitaron sus fundas demasiado pronto. El salitre arruinó los mecanismos. Las radios tampoco funcionaban. La comunicación se cortó completamente. Las unidades quedaron aisladas, sin coordinación, sin dirección. En las primeras horas, la quiebra psicológica fue masiva. Soldados en shock deambulaban sin rumbo. Algunos caminaban entre las balas como si no supieran que estaban en combate. Otros se sentaban en la playa, inmóviles, sin heridas aparentes, pero completamente paralizados por el trauma. La marea subió, y se llevó consigo a decenas de heridos que no pudieron moverse. Algunos buscaron refugio en embarcaciones varadas, pero fueron tragados por el mar. En medio del caos, apareció un nombre. Uno que se repetiría durante décadas, Heinrich Severlo. Desde su posición en el WN-62, armado con una MG-42, Severlo abrió fuego desde las primeras horas. Lo hizo sin descanso, con una cadencia constante, brutal. Tenía un asistente que le suministraba munición. Y así, mantuvo su puesto activo durante horas, mientras todo a su alrededor era destruido. Según su propio testimonio, las ráfagas de su ametralladora rasgaban la superficie del agua, marcando con salpicaduras cada impacto. Veía a los soldados lanzarse al suelo, intentando cubrirse, pero el miedo los dominaba. Cuando la ametralladora necesitaba pausas, Severlo cambiaba al fusil Mauser K98. Disparó con el más de 400 cartuchos durante esa jornada. Pasaron las horas, y entonces notó algo inquietante. Ya no escuchaba otras ametralladoras. El frente se había silenciado, excepto su puesto. A las 10 y 12 de la mañana llegó la confirmación. La única ametralladora que seguía funcionando en el WN-62 era la suya. Sostenía solo la defensa de ese tramo de playa. Pero lo más traumático para Severlo no fue la MG-42. Fue un solo disparo con su Mauser. Frente a él, en medio de la playa, había dos bloques de cemento. Restos de un viejo molino que había servido para construir búnkeres. Detrás de ellos, un soldado estadounidense intentaba buscar cobertura. Llevaba un lanzallamas a la espalda. Sin vacilar, Severlo apuntó y disparó. La bala atravesó su casco. El soldado cayó muerto al instante. Años después, entre las muchas muertes que provocó, esa fue la que más lo persiguió. Más incluso que ver caer a decenas bajo sus ráfagas. Esa imagen lo acompañó toda su vida, en forma de pesadillas constantes. A las 2 horas, Heinrich Severlo vio como los tanques Sherman se acercaban desde el oeste. Su ametralladora se había quedado sin munición regular. Disparaba ya solo proyectiles trazadores. Y entonces una explosión golpeó su posición.
Fue herido en el rostro. Permaneció en su puesto. Una hora después, el teniente Bernard Furky, jefe del WN-62, le ordenó retirarse. Severlo obedeció. Furky moriría poco después. Con el frente colapsando, los supervivientes alemanes comenzaron a retroceder, moviéndose entre cadáveres, cráteres, humo y escombros, hacia Colleville-sur-Mer. La batalla por Omaha Beach había comenzado como un desembarco, pero para quienes estuvieron allí, fue una masacre. Lo que frenó la masacre inicial en Omaha Beach no fue un milagro. Fue la constancia brutal de nuevas barcazas desembarcando tropas bajo fuego enemigo. A medida que los soldados estadounidenses salían del agua, comenzaron a agruparse en la orilla, ganando terreno metro a metro, arrastrándose sobre la arena, cubriéndose tras cadáveres, cráteres y alambres de espino. Todo bajo un fuego constante de ametralladoras, artillería y minas ocultas. En pocos minutos, el C6 grados Regimiento de Infantería quedó aniquilado. Todos sus oficiales y suboficiales murieron. Sin liderazgo, sin apoyo blindado, 27 de los 29 tanques Sherman se hundieron por el oleaje. Las unidades se vieron obligadas a cavar trincheras improvisadas. La playa entera era una trampa mortal. Pero mientras Omaha se bañaba en sangre, el resto del frente normando ofrecía una sinfonía contrastada de éxitos y obstáculos. Al oeste, los Rangers del 2º Batallón culminaban una escalada suicida en Pointe du Hoc. Llegaron a la cima y descubrieron que los cañones no estaban allí. Serían encontrados horas más tarde tierra adentro y destruidos por una patrulla. En Utah Beach, un error de navegación salvó vidas. La 4ª División de Infantería desembarcó 1 kilómetro al sur del punto previsto, donde el bombardeo previo había debilitado las defensas. Aseguraron la playa con rapidez y pérdidas mínimas. En Gold Beach, los británicos de la 50ª División de Infantería avanzaban entre búnkers y pueblos bajo fuego intermitente. Aseguraron posiciones clave, aunque con resistencia en zonas como Hamel y la Riviere. En Juno, los canadienses fueron recibidos con fuego cruzado, obstáculos costeros y minas. La primera oleada sufrió pérdidas considerables, pero la 3ª División de Infantería logró romper las líneas alemanas. Avanzaron hacia Courcelles y Vernieres. En South Beach, británicos y comandos interaliados desembarcaron con apoyo naval. Un destructor fue hundido por una lancha torpedera alemana, pero el empuje fue suficiente para tomar posiciones y avanzar hacia el interior. Para el mediodía, la cabeza de playa estaba asegurada, excepto en Omaha, donde el precio fue altísimo. Ese mismo día, a las 8 de la mañana, Hitler se despertó. Sí, a las 8. Solo entonces fue informado del desembarco. Convocó una reunión urgente con los generales Keitel y Jode. Tras el informe, el Führer se mostró confiado. Autorizó el despliegue de la 21ª División Panzer, convencido de que podría aplastar la invasión. «Ahora es el momento de destruirlos», exclamó. A las 9, la radio alemana anunció oficialmente la invasión. Minutos después, Churchill informaba al Parlamento británico. La batalla por el destino de Europa había comenzado. Las tropas alemanas estaban movilizadas. A las 10:30, el general Erich Marx ordenó un ataque inmediato. Pero su superior, el general Feuchtinger, anuló la orden. Mientras tanto, el alto mando alemán discutía sin cesar. Bayerlein temía enviar tanques bajo fuego aéreo enemigo. Dollmann pedía refuerzos. Rundstedt, el comandante supremo, dudaba. La creencia general seguía siendo que la verdadera invasión aún no había comenzado. Muchos pensaban que el verdadero golpe llegaría en el paso de Calais. A las 2:30, Rundstedt finalmente cedió. Ordenó a Fritz Witt, comandante de la división SS Hitlerjugend, que se dirigiera a Normandía, pero el movimiento llegó tarde. A las 4, la 21ª División Panzer lanzó un contraataque entre los sectores británico y canadiense. El comandante Marx fue claro: si no los arrojamos al mar hoy, habremos perdido la guerra. Pero el ataque fue repelido con contundencia. Los tanques fueron destrozados por cazabombarderos, artillería, tanques Firefly y fuego naval. Informes indican que perdieron 70 de sus 124 tanques. Y para entonces, el destino del día de ya estaba escrito. Los aliados habían establecido una cabeza de playa. Europa tenía una grieta, y a través de ella, entraría la libertad. Al caer la noche del día de, hacia las 10 horas, los primeros elementos de la 12ª División SS Panzer Hitlerjugend llegaron exhaustos al río Orne.
pero la mayoría de sus tanques no podía avanzar. Se habían quedado sin combustible. Su comandante, Fritz Guy, no parecía alarmado. Para él, la batalla apenas comenzaba, pero el caos reinaba también en el alto mando alemán. A esa misma hora, el primer cuerpo Panzer SS recibió la orden de movilizarse hacia Falaise, no hacia Caen. Poco después, la primera división SS Panzergrenadier Leibstandarte Adolf Hitler recibió órdenes para dirigirse hacia Normandía, pero no llegarían hasta el 10 de junio. Demasiado tarde. El alto mando seguía convencido de que la verdadera invasión aún no había comenzado. Creían que esto era una maniobra de distracción, un engaño, y no estaban tan equivocados. Los aliados los habían engañado con una maestría absoluta. Las operaciones de inteligencia británicas y estadounidenses lograron sembrar la duda entre los generales alemanes. Les hicieron creer que la invasión real sería en el paso de Calais, cuando la guerra se estaba decidiendo en Normandía. No fue hasta las 12:07 del 7 de junio, 14 horas después del desembarco, que se emitió el primer conjunto serio de órdenes ofensivas alemanas. Ya era demasiado tarde. Creían que los aliados necesitarían un puerto para desembarcar. Lo que no sabían es que los aliados habían traído sus propios puertos flotantes. Mientras los británicos celebraban su avance en Sword Beach, mostraban una confianza peligrosa. Creían que tomarían Caen al día siguiente, pero la 21ª División Panzer les había hecho frente, y lo peor aún no había llegado. Lo que ignoraban era que se avecinaba el encuentro más brutal de la campaña, la batalla contra la División Hitler-Jugend. 7 de junio de 1944. Amanecer. Los británicos lanzan la Operación Perse, una ofensiva para rodear y tomar la ciudad de Caen, pero su avance fue brutalmente detenido. 3 veces rechazados. Una y otra vez, chocaban contra una muralla de fuego, acero y fanatismo. Frente a ellos, combatía la 12ª División Panzer SS Hitler-Jugend, una unidad compuesta por jóvenes de 17 y 18 años, altamente adoctrinados, entrenados para morir si era necesario. Pero no eran simples reclutas. Su preparación era fanática, letal, total. Al mando, el Sturmbannführer Fritz Guy, condecorado con la Cruz de Caballero con hojas de roble. Muchos de sus oficiales venían de la Leibstandarte, con experiencia en el frente oriental, formados bajo un lema que aún resuena: flexibles como cuero, duros como el acero de Krupp, rápidos como galgos. Sus entrenamientos no se hacían en cuarteles, se hacían en combate real. Uno de los más temidos fue el comandante Bremer, líder del batallón de reconocimiento, apodado el Temerario por su audacia feroz. Y junto a él, figuras como Kurt Panzermeyer, estratega frío, brutal, implacable. Cuando comenzó el choque con los aliados, los setos normandos se convirtieron en tumbas verdes. Los primeros caídos fueron los más jóvenes. Muchos aún llevaban en sus brazos el brazalete de las juventudes hitlerianas. Pero no retrocedieron. Resistieron con una ferocidad sobrehumana. Atacaron como si llevaran años de experiencia en combate. Los pilotos aliados los llamaban la división infantil, pero descubrieron que estaban enfrentando a lobos con rostro de niño. 8 de junio. Los aliados intentaron nuevamente salir de las cabezas de playa. Querían avanzar, rodear, romper las líneas alemanas. Pero fue imposible. Los 88 milímetros alemanes, esos cañones anticarro que eran el terror de los blindados, hicieron su trabajo con una eficacia escalofriante. Cada tanque que avanzaba era alcanzado, cada intento de ruptura, aplastado. En pocas horas, los aliados comprendieron algo que no olvidarán jamás. El enemigo que tenían enfrente no solo disparaba balas, disparaba ideología, odio y desesperación. Y no se rendirían fácilmente. Esa unidad, la 12ª División SS Panzer Hitler-Jugend, era considerada la más poderosa del ejército alemán en suelo francés, con 230 carros de combate y más de 600 vehículos motorizados. No era solo una división, era una fuerza de choque imparable. El 8 y 9 de junio, se enfrentaron con una precisión devastadora a la 50ª División de Infantería Británica Northumbrian en los alrededores de Audrie, y al día siguiente, al segundo cuerpo canadiense en zonas clave como Putot-en-Bessin, Norrey-en-Bessin y Breteuil-sur-Meuse. La sangre regó cada campo, cada calle. Las bajas aliadas se multiplicaban, y la sombra de la Hitler-Jugend se cernía sobre Normandía.
El 11 de junio, los aliados lanzaron un nuevo asalto. Esta vez fue la 51ª División de Infantería Escocesa Highland, la encargada de abrir brecha en el sur de Ranville, rumbo a Saint-Honorine. Tras 2 días de encarnizados combates, las fuerzas escocesas fueron rechazadas, dejando un rastro de cuerpos en los campos y setos. El avance británico hacia Caen comenzaba a estancarse. Y no era solo por la resistencia alemana, era también por el terreno. La región estaba cubierta por un laberinto natural conocido como el paisaje de Bocage. Campos estrechos, delimitados por setos altos y gruesos. Muros vegetales tan densos que ocultaban soldados, morteros, lanzacohetes. Y sobre todo, armas antitanque Panzerfaust listas para emboscar. Cada cruce, cada giro, cada árbol podía ser la trampa final. Las tropas británicas avanzaban a ciegas, como si caminaran directo hacia la boca del lobo. El 14 de junio, un bombardeo naval británico cayó sobre Bernières-sur-Mer, donde se encontraba el puesto de mando de la 12ª División SS Panzer. Entre los escombros, yacía el cuerpo destrozado del comandante Fritz Witt. La metralla le había alcanzado el rostro. Murió en el acto. La noticia recorrió las filas alemanas como un rayo. Fue enterrado con honores militares en Champigny-sur-Marne, y su pérdida dejó una herida profunda entre los veteranos, que lo habían seguido desde la Leibstandarte. Pero el mando no tardó en ser asumido por un nombre que marcaría la historia. Kurt Panzer Meyer, de apenas 33 años, reconocido por su audacia temeraria y su capacidad para liderar bajo fuego. Mientras tanto, tras haber asegurado Utah y Omaha Beach, las fuerzas estadounidenses se preparaban para unir ambas cabezas de playa. Y para ello debían tomar una ciudad estratégica. Carentan, un nudo de caminos, cruce ferroviario vital y llave para consolidar todo el frente occidental. Pero llegar hasta Carentan no era sencillo. Los alemanes habían inundado los campos, dejando una única vía de acceso, una carretera elevada de 2 kilómetros, flanqueada por canales y sin apenas cobertura. El 8 de junio, los paracaidistas del 52º Regimiento de la 101ª División Aerotransportada forzaron la retirada alemana desde Saint-Côme-du-Mont. Pero durante su huida, los defensores volaron el puente principal. El combate por Carentan se volvió infernal. Casa por casa, calle por calle, en un terreno saturado de barro, fuego y sangre. Pero al final, la 101ª Aerotransportada triunfó. Carentan fue tomada, y con ello, el frente estadounidense quedó unido. Pero al este, en el sector británico, las cosas no iban tan bien. El mariscal Bernard Montgomery, cansado del lento avance hacia Caen, ideó una operación ambiciosa, Operación Epsom, 21 de junio de 1944. Más de 60.000 soldados británicos y 600 tanques serían lanzados en una maniobra envolvente por el oeste de la ciudad. El plan era abrir una brecha definitiva en las líneas alemanas. Pero Montgomery ignoraba un detalle vital. Las divisiones blindadas más temidas del Reich estaban llegando desde el norte de Francia y Bélgica. Entre ellas, la primera SS Panzer Leibstandarte Adolf Hitler, posicionada en Ypres. La 10ª SS Panzer Frundsberg, defendiendo la cota 112. La 9ª SS Panzer Hohenstaufen, desplegada junto al río Oder. Y la temida segunda SS Panzer Das Reich, ya establecida en Noyers. Además, la 16ª División de la Luftwaffe había desplegado más de 80 cañones antiaéreos de 88 milímetros, convertidos en cañones antitanque, esperando el momento perfecto para abrir fuego. Entre el 24 y el 25 de junio, la Operación Epsom comenzaría, pero lo que los británicos no sabían es que estaban a punto de enfrentarse a la mayor tempestad de acero de toda la batalla de Normandía. El segundo ejército británico finalmente logró abrirse paso, pero fue solo eso, un atisbo de éxito. En el flanco izquierdo, el Besos cuerpo británico capturó Tilly-sur-Seulles, Audrier y Cristol. En el centro, el octavo cuerpo se hizo con pequeñas aldeas como Le Mesnil-Patry, Putot-en-Bessin, Norry-en-Bessin y Bretteville-Orgueilleuse. Mientras tanto, en el sector derecho, el segundo cuerpo canadiense consiguió entrar en Graz. La 49ª División de Infantería West Riding avanzó con dificultad hacia el estratégico cruce de Rauray, pero solo pudo consolidar sus posiciones en Fontenay-le-Pesnel, frenada por una defensa alemana que no cedía un metro sin luchar.
26 de junio de 1944. 7. Comenzaba la Operación Epsom, una ofensiva británica sin precedentes, anunciada por el rugido de más de 700 cañones y 500 incursiones aéreas. Desde el Canal de la Mancha, los cruceros británicos y el imponente cañón del HMS Roberts vomitaban fuego contra las líneas alemanas. Media hora después, a las 7:30, la 15ª División Escocesa iniciaba su avance. En menos de unas horas, habían penetrado casi 4 kilómetros, capturando la Gaule y St. Mambie. Pero allí, en medio del avance, un tanque Churchill Crackedash fue destruido por un solo hombre, el joven soldado Emil Dürr, gravemente herido, que logró disparar 2 Panzerfaust y colocar una mina magnética sobre el blindado. Murió en el acto, pero su hazaña le valió, póstumamente, la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. El avance se estancó. Desde los setos y la maleza, los soldados alemanes salieron como sombras, sembrando el caos. Tanques británicos se explotaban uno tras otro. Solo en Cheux, la 15ª División perdió 200 hombres. A las 6 horas, otro intento por cruzar el río Odón fue rechazado con ferocidad. Al día siguiente, 27 de junio, a las 5, la 11ª División blindada apoyada por la 43ª División de Infantería Wessex intentó cruzar el río en varios tramos. La Waffen-SS respondió como una máquina perfecta de matar. Las bajas se multiplicaron. Aún así, los escoceses lograron tomar Cheux, Le Haut-du-Bocu y capturar el puente de Tour-Maubille, estableciendo una cabeza de puente precaria en la orilla sur. Al oeste, el Bessos Cuerpo británico entraba en Rauray, y junto al progreso del 8º Cuerpo se formó un saliente de 8 kilómetros de profundidad y 4 de ancho. A las puertas de Caen, 28 de junio, tercer día de combate. La 15ª División Escocesa consolidó su retaguardia al tomar Mondrainville, Le Baltrou y Grainville. Pero fue la 11ª División blindada quien se internó más profundamente en territorio enemigo. Y lo pagó caro. Intentaron tomar la Cota 112, una elevación fortificada hasta los dientes. Desde su cima, cañones anticarro destruyeron uno por uno los tanques Sherman. Los bocajes y bosques cercanos ocultaban morteros pesados y artillería indirecta. El avance se convirtió en una trampa mortal. Fue una masacre. 29 de junio. La 43ª División Wessex capturó Mowen. Pero la alegría duró poco. A las 6, el 2º Cuerpo Panzer SS contraatacó con furia. La 9ª SS Panzer Hohenstaufen lanzó un asalto desde Évrezy, frenado por los hombres agotados de la 49ª División West Riding. La 2ª SS Panzer Das Reich embistió desde el norte del río Odón, pero los escoceses resistieron en sus trincheras. La 10ª SS Panzer Frundsberg logró destruir varios tanques Sherman, aunque su avance fue marginal. 30 de junio. El cielo rugió. Cazabombarderos Tifón barrían la retaguardia alemana, mientras una lluvia de artillería castigaba sus líneas. Los Panzer tuvieron que retroceder. Perdieron 40 tanques, pero no se fueron sin luchar. A comienzos de julio, la Operación Epsom fue oficialmente cancelada. No se logró capturar Caen. El terreno ganado fue escaso, y las bajas británicas fueron tan elevadas que se ordenó una pausa general. Los alemanes habían resistido, pero dentro del alto mando alemán, las grietas empezaban a abrirse. El mariscal Gerd von Rundstedt y Erwin Rommel propusieron una retirada ordenada de Caen, para reagrupar fuerzas más al sur. Hitler se negó rotundamente. Las consecuencias no se hicieron esperar. Von Rundstedt fue destituido y reemplazado por Gunther von Kluge. El general Geir von Weppenburg fue cesado como jefe del Grupo Panzer Oeste, y el general Friedrich Dollmann, comandante del 7º Ejército, se suicidó tras saber que sería relevado y sometido a juicio militar. Mientras tanto, en el oeste, el ejército estadounidense tomaba Cherburgo y avanzaba hacia Bretaña. El 20 de julio de 1944, Caen fue finalmente tomada, pero no fue el triunfo planeado. Montgomery había prometido capturar la ciudad el 6 de junio. El día D tardó 36 días más de lo previsto. La prensa británica lo disfrazó de éxito, pero la realidad era clara. Mientras los británicos seguían estancados, los estadounidenses avanzaban sin freno por la península de Cotentin y abrían la puerta del corazón de Francia. Finalmente, fue el general George S. Patton, rival declarado de Montgomery,
quien logró romper el frente alemán en la zona de Abranches. Durante la audaz Operación Cobra, ese golpe de martillo abrió la grieta definitiva. La retirada alemana fue inminente, y pronto terminó en uno de los cercos más brutales de la guerra, la Bolsa de Falaise. Allí se selló el destino del Tercer Reich en suelo francés. Y con ello, el principio del fin había comenzado. Las cifras lo dicen todo. Los aliados sufrieron más de 23.000 bajas y perdieron 890 tanques en la batalla por Caen. Las fuerzas alemanas contabilizaron cerca de 12.000 bajas y 300 blindados destruidos. Durante 36 días de combate ininterrumpido, el ejército de Hitler logró ralentizar el avance aliado. Y aunque la ciudad de Caen terminó cayendo, la resistencia fue tal que muchos la consideraron la última gran victoria táctica del mariscal Erwin Rommel, como una especie de revancha simbólica por su derrota en el Alamein en 1942, precisamente ante Montgomery. Pero esa victoria fue solo un espejismo. Una vez roto el frente al sur de Caen, los ejércitos estadounidenses, británicos y canadienses se unieron y avanzaron sin freno hacia el interior de Francia. Poco después llegaría la liberación de París, y con ella, el colapso irreversible del Tercer Reich en el oeste. Y mientras la historia avanzaba con pasos de gigante, uno de sus protagonistas vivía un destino muy distinto. Heinrich Severlo, el joven artillero del Widerstandsnest 62 en Omaha Beach, fue capturado el mismo 6 de junio de 1944 por tropas estadounidenses. Sin saberlo, había sido hecho prisionero por soldados del 16º Regimiento de Infantería, el mismo contra el que había disparado sin cesar aquella mañana. Quizá fue su silencio o su rostro cubierto de heridas, pero en ese momento nadie supo quién era en realidad. Pasó días en un campo de prisioneros en Vieville, ayudando a otros soldados más graves que él. Luego fue enviado a Inglaterra y más tarde a Estados Unidos, donde pasó 2 años trabajando en campos agrícolas, de la costa este, desde Boston hasta Florida. Un día, algo cambió en su interior. Un camarada hojeaba una revista norteamericana. En sus páginas, una imagen de Omaha Beach y una frase traducida por su amigo le atravesó el alma. En el sector Easy Red, los soldados no podían desembarcar, por el barro mezclado con sangre que les hacía resbalar sin cesar. Por primera vez, la guerra dejó de ser táctica y se convirtió en una herida humana. Fue liberado en abril de 1947, gracias a una petición de su padre para que regresara a trabajar en la granja familiar. Pero Heinrich ya no era el mismo. Buscando redención, se reunió con la madre y la viuda de su amigo Bernard Ferkin, muerto en Normandía, y juntos encontraron su tumba en un cementerio militar. Se reencontró con Lisa, su antigua novia, y se casaron en 1949. Durante años, solo con ella pudo hablar de lo que había vivido. Volvió a Normandía en varias ocasiones, no como turista, sino como alguien que busca perdón. Se reunió con veteranos de ambos bandos, y en el año 2000 publicó sus memorias. No buscaba fama, solo liberarse del peso que había cargado durante décadas. Falleció en 2006. Hoy, el nido de Resistencia 62 aún se conserva, como un testigo silencioso de un joven alemán que sobrevivió al infierno de Omaha Beach. Tras la toma de Caen y el colapso de las defensas alemanas en Normandía, los aliados comenzaron una avanzada imparable por el norte de Francia. El terreno que costó semanas conquistar, ahora cedía en cuestión de horas. La Operación Cobra, liderada por el general Patton, se transformó en una ofensiva arrolladora. Sus divisiones blindadas, rápidas y agresivas, rompieron el frente alemán con una fuerza inusitada, atravesando la región de Abranches y dirigiéndose directamente hacia el corazón de Francia. Los soldados alemanes, exhaustos y superados, comenzaron a retirarse en desorden, mientras las fuerzas aliadas cerraban el cerco sobre miles de ellos, en lo que pronto sería conocido como la Bolsa de Falaise. La Bolsa de Falaise, el matadero final. Entre el 17 y el 21 de agosto de 1944, más de 50.000 soldados alemanes quedaron atrapados entre los ríos Orne y Daives, rodeados por el avance estadounidense desde el sur, los canadienses desde el norte y los polacos desde el este. Fue un verdadero matadero militar. La Luftwaffe estaba casi ausente. Los tanques alemanes escaseaban. Los caminos estaban colapsados por vehículos destruidos y cadáveres. El olor a muerte era insoportable.
Escribiría años después un soldado canadiense. Los bombardeos aliados caían como una lluvia constante. La artillería no cesaba. Los soldados alemanes, sin municiones ni refuerzos, intentaban huir entre los árboles, en medio de columnas humeantes y animales enloquecidos. Solo una pequeña fracción logró escapar por el estrecho paso de Chambois. La mayoría murió, fue capturada o quedó herida. La liberación de París y el colapso del oeste. El 25 de agosto de 1944. Tras semanas de ofensiva aliada, París fue finalmente liberado. La ciudad estalló en júbilo. Miles de ciudadanos tomaron las calles, abrazando a los soldados aliados, como libertadores de una pesadilla de 4 años. El general Charles de Gaulle entró a la ciudad como símbolo del renacer francés, mientras los últimos soldados alemanes se rendían o huían en dirección a Alemania. El principio del fin. El Tercer Reich, que años atrás parecía invencible, ahora se desmoronaba. La derrota en Normandía no solo significó una pérdida territorial, sino el quiebre del mito de la superioridad alemana. Hitler había apostado todo a contener la invasión aliada, y había fallado. Las fronteras de Alemania estaban ahora más cerca, y con cada paso que daban los aliados hacia el este, el tiempo del Reich se acortaba. Más allá de Normandía, el último respiro del Reich. Tras la liberación de París, las tropas aliadas continuaron su avance hacia el este, liberando ciudades, cruzando ríos y rompiendo lo que quedaba del frente alemán. Pero el Reich aún no había dicho su última palabra. En diciembre de 1944, cuando el mundo creía que la guerra tocaba a su fin, Hitler lanzó una contraofensiva desesperada en las frías y densas Ardenas. La batalla de las Ardenas, el último golpe. Durante semanas, el bosque fue testigo de una batalla brutal. Niebla, nieve, barro y fuego. La Wehrmacht, reforzada con sus últimas reservas, golpeó duramente a las fuerzas estadounidenses, rodeándolas en lugares como Bastogne. Pero una vez más, la resistencia aliada, el poderío logístico y el control aéreo hicieron retroceder a las tropas alemanas. Fue la última ofensiva alemana en el oeste. La maquinaria del Reich estaba rota. Solo quedaba resistir y caer. El Reconnaissance, Dresden y la caída del imperio. En marzo de 1945, las tropas aliadas cruzaron el Rin. La entrada a Alemania era ya irreversible. Ciudades como Colonia, Düsseldorf y Frankfurt cayeron una tras otra. Mientras tanto, los soviéticos avanzaban desde el este, devastando Prusia y empujando millones de civiles alemanes al exilio. El 13 de febrero, Dresde ardió bajo un bombardeo masivo. Una ciudad repleta de civiles fue reducida a cenizas en pocas horas. Era el reflejo de un mundo que se derrumbaba. Berlín, el fin de todo. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en su búnker, mientras los soldados soviéticos tomaban los últimos barrios de Berlín. Días después, el Tercer Reich se rindió. Alemania quedó en ruinas. Europa, bañada en sangre. Reflexión final. Omaha, testigo de todo. Pero si queremos entender cómo comenzó el fin del imperio nazi, debemos volver a las playas de Normandía, a Omaha Beach, a esos 6 kilómetros de arena roja, donde miles de jóvenes cruzaron el mar sin saber si volverían. Allí, en ese lugar maldito, comenzó la cuenta regresiva del Tercer Reich. Allí, la libertad empezó a abrirse paso a tiros, a fuego, y al precio más alto que puede pagarse. Hoy, los búnkers silenciosos, las cruces blancas alineadas y los recuerdos de los sobrevivientes nos recuerdan que la historia no es solo lo que ocurrió, sino lo que debemos evitar que vuelva a ocurrir. Si este vídeo te conmovió o te ayudó a ver la historia desde otra perspectiva, considera compartirlo, dejar tu comentario y suscribirte para más contenidos como este. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, recuerda lo que ocurrió en Omaha y no lo olvides jamás. Epílogo, las voces que ya no pueden hablar. Cada piedra en Normandía guarda un grito. Cada trinchera oxidada, una oración no respondida. Cada tumba sin nombre, una historia interrumpida. Los soldados que murieron aquí, algunos con apenas 17 años, no lo hicieron por gloria, ni por medallas. Murieron por un ideal que aún hoy intentamos entender. La libertad. Y también, entre las sombras, hubo alemanes que pelearon convencidos de servir a su patria. Muchos jóvenes arrastrados por una ideología que no eligieron,
pero que los convirtió en peones de una máquina destructiva. La historia no es blanco o negro, es sangre seca, rostros anónimos y ecos de decisiones tomadas muy lejos del campo de batalla. ¿Qué queda hoy? Hoy, Normandía es silencio, es memoria, es una advertencia, porque la guerra no terminó en 1945, terminó en las mentes de los que aprendieron de ella, y comienza de nuevo cada vez que olvidamos. Este vídeo no es solo para contar lo que pasó, sino para recordarte que la paz no es un regalo, es una conquista diaria, una conquista que empieza en ti, en cómo miras al otro, en lo que eliges callar o decir. Últimas palabras. Gracias por llegar hasta aquí. Este documental no pretende glorificar ni suavizar, pretende recordar. Si lo que viste te hizo pensar, te invito a dejar tu reflexión en los comentarios. Quizá así, entre todos, podamos mantener viva la memoria. Porque mientras alguien recuerde, aquellos que murieron no habrán muerto del todo. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, que el eco de Omaha no se pierda. Vela, el legado de Omaha Beach, un cierre para no olvidar. Omaha Beach no fue solo una playa, fue un campo de muerte y decisión. Un lugar donde miles de hombres jóvenes miraron a los ojos a la muerte y decidieron seguir caminando. Allí no hubo héroes de película, solo miedo, sangre, valor y un silencio brutal entre explosión y explosión. Cada metro ganado en esa costa costó vidas. Vidas reales, nombres reales. Muchos jamás volvieron a casa. Otros, aunque regresaron, nunca volvieron del todo. Hola, la herencia de los caídos. Hoy, caminamos sobre playas tranquilas. Las olas acarician la arena como si nada hubiera pasado. Pero bajo cada grano, hay una historia que arde. Historias como la de un joven que fingió estar muerto, para no ser abatido. Como la de un médico que arrastró cuerpos bajo fuego cruzado, hasta quedar sin fuerza. Como la de un soldado alemán, Heinrich Severlo, que disparó por horas y pasó décadas atormentado por cada impacto que causó. Este no es un relato épico, es un grito ahogado de quienes vivieron el infierno, para que nosotros nunca tengamos que conocerlo. Pergamino, ¿por qué recordar? Porque la historia no es un libro viejo, es un espejo que nos dice, mira lo que fuimos, mira lo que podrías repetir. Porque las guerras no comienzan con bombas, comienzan con olvido, con indiferencia, con generaciones que ya no recuerdan lo que costó la paz. Cada cruz blanca en Normandía no solo representa una vida perdida, representa una promesa que no moriremos como necios. Silueta de persona hablando un último mensaje. Si llegaste hasta aquí, no te vayas igual. Piensa en esto. Tú y yo caminamos hoy con libertad, gracias a hombres que jamás conoceremos. Tú no los viste, pero ellos murieron por ti. Y si eso no te mueve el corazón, ¿qué lo hará? Medalla de oro militar, honra, memoria y responsabilidad. Este documental no busca glorificar la guerra, busca recordarte lo frágil que es la paz y lo cara que fue comprada, porque la libertad no es gratis, ni eterna, y si no somos capaces de cuidarla, otro Omaha podría repetirse. Megáfono comparte su historia. Este vídeo no es mío, es de ellos, de los que cayeron, de los que vivieron para contar, y de los que murieron en silencio. Si te conmovió, compártelo. Haz que sus voces crucen generaciones, que no mueran en el olvido digital, que no sean solo parte de un algoritmo, sino parte de nuestra conciencia. Con flecha hacia la izquierda encima hasta el próximo documental. Gracias por ver hasta el final. Gracias por no mirar a otro lado. Gracias por seguir escuchando a la historia. Nos vemos en el siguiente episodio. Pero antes, haz algo por este mundo. Que no sea solo mirar.